Ya estamos aquí de nuevo en Desde Mérida y don Manuel Triay, usted trae un tema desde que empezó el programa que quiere poner en la mesa. Más que un tema, tengo una inquietud, ¿sí? Se encuentra detenido un procurador, ex procurador general de la República, el señor Murillo Karam, quien creo que ha estado en este espacio, si no me falla la memoria. Me sorprendió su detención por el alto nivel que ocupaba. Me sorprende más la poca información que yo he obtenido, no quiere decir que no hayan dado más, la que yo he obtenido es poca, al señor lo acusan de 3 delitos, le están cargando de alguna forma la muerte de 43 en Ayotzinapa, no 43 estudiantes, 42 estudiantes y un miembro infiltrado del ejército mexicano, que corrió la misma suerte que los detenidos. No he oído, no sé si ustedes sí, y eso es lo que quisiera que aportaran, no he oído que les estén siguiéndole juicio a quien presuntamente fue responsable directo de esta masacre. ¿Ok? Me sorprende lo de Murillo muchísimo, muchísimo. Un ex procurador de la República, le hacen cargos por la muerte de 43 personas, porque él hirió la historia, ¿qué? La verdad La histórica. verdad histórica de un homicidio. ¿Qué ocurrió en Ayotzinapa? Posiblemente yo esté equivocado, pero es la información que me ha quedado a través de tantos años. Había un grupo de estudiantes que se iban de la escuela normal a la ciudad de Iguala. Iguala a cometer actos vandálicos. Algo habría detrás de ellos, droga o quién sabe, y hace que los detengan. Allá empiezan las cosas que a mí me suenan raras. La seguridad en el país, por ley, está en manos de una fuerza pública ajena al ejército. La seguridad en el país. Si un gobernador se declarara incompetente para poner orden en su estado, puede pedir la intervención del ejército en su ayuda. Así tengo entendido que es usted que ha sido diputado, no sé si tenga la misma idea. Aquí no es la fuerza pública del estado de Guerrero la que interviene, sino es el ejército. ¿Cuándo interviene el ejército en una operación? Esa es mi primera pregunta. Dos, si fue el ejército el que agarró estos 42 estudiantes y un miembro suyo infiltrado, no sé si por cuestiones de narcotráfico, sería la única explicación que encontraría yo a la presencia del ejército en una universidad o en una escuela. ¿Ok? ¿Quién dio la orden de detenerlos? ¿Quién dio la orden de masacrarlos? Porque fue una masacre. ¿Quién dio la orden? ¿Dio la orden el general Verde que estaba al frente de este batallón? Pues sí, ¿ok? Ahí tengo a un presunto responsable en el general Verde, que estaba al mando del batallón, que masacró a estos 43 jóvenes. El general Verde tiene las suficientes pistolas para decidir la muerte de 43 o vino de arriba. Si vino de arriba, ¿quién es el responsable de las Fuerzas Armadas de nuestro país? El señor presidente de la República. Es el primer comandante de nuestras fuerzas. Si nos vamos a limitar a Murillo Karam, qué mal haríamos. Qué mal. El señor Murillo no estuvo en Iguala. El señor Murillo no dio la orden. Si la hubiera dado, ¿tenía valor para que lo respetaran? Creo que no. El caso es que me huele muy feo la detención de Murillo. Mm, ¿No? Hoy Qué en bueno día que de no las estén de cosas, acuerdo para que yo hoy en día de entienda. lo que se comenta es que justamente con esta detención, pues el siguiente paso es empezar a escalar hacia arriba y es la pregunta que se hacen muchos. ¿Lo hará el gobierno federal? Y aquí me vendría yo un poquito más atrás. ¿Por qué el mismo día que agarran a Murillo sacan Rosario. a ¿No? Rosario? Claro, Sí, o sea, es un hecho claro, que tanto la salida, bueno, no es un hecho, pero como que todos imaginamos o creemos que la salida de Rosario y la entrada de Murillo fueron claro, palomeadas por el claro. presidente, o sea, porque Sí, estas cosas el presidente las mueve, ¿no? Claro, Entonces, ¿por qué el mismo día? claro.
¿Mm? Yo, No yo, es yo, nada yo más me queda, coincidencia. yo iniciaría el comentario a partir de estas preguntas que ustedes como periodistas experimentados han formulado ahora. Y nos lleva de igual manera a muchas preguntas que quienes observamos esta detención, Como político experimentado. esta detención y también como político, con conocimiento de la materia política un poquito, pues nos deja al aire una serie de preguntas que enturbian algo que no debe de enturbiarse, que es el procedimiento jurídico, legal, procedimental de una detención. Aun cuando el debido proceso lo estén resguardando, hay un dato que ha sido revelador muy interesante dentro de los tres delitos que se le imputan Murillo Karam. A Murillo Karam, que ya hace unos días fue iniciado el procedimiento correspondiente, pero hay uno que particularmente llama la atención y que de origen estaría, a menos que la Fiscalía demostrara lo contrario, pero deja muy mal parada la Fiscalía General de la República. Uno de los delitos que se le imputan es el de desaparición forzada, cuando este delito se considera o se incorpora en la reforma constitucional de la materia en el año 2016. Él no estaba. Él concluye su periodo en 2015. Así es. Entonces, de entrada, ese dato o ese descuido deja en entredicho todo un procedimiento que pudiera ser correcto, pero ya de entrada le da el beneficio de la duda a don Jesús Murillo Karam por los delitos que se le están imputando, que nos lleva entonces a esa especulación de poder inferir o suponer que es un asunto eminentemente político. Pero, ¿cuál es el delito? Desaparición forzada. Desaparición forzada. ¿Qué tiene que ver un procurador de la República con la aparición o desaparición de alguien? Claro, bueno, en esa Sí. parte, a mí lo que me llama la atención es que la profundidad de esta pregunta, de la respuesta a la pregunta que usted hace, don Manuel, ya ni siquiera nos daría elementos para profundizar por este simple hecho. Están generando un proceso en contra de una persona, imputándole un supuesto delito que en el momento en el que él se desempeñaba no estaba tipificado por la forma como hoy están promoviendo. Ese asunto de fondo, insisto, más allá del análisis jurídico, del análisis procedimental, es un asunto que deja una evidencia, la posible vulnerabilidad de cualquier mexicano de ser imputado por delitos que no corresponden. Bueno, sabemos que acá en México sí, la impartición de la justicia nos debe demasiado ni a poco, todos. Pero no debemos normalizarla. Yo creo que esa es la parte que hay que promover porque sí, o sea, hay que es la seguir parte poniendo delicada el dedo en el esto, ¿no? renglón, me queda de acuerdo. Sí. Y ¿sí? más allá de que sea Jesús Pero Murillo Karam eventualmente yo lo que culpable diría o no, es un caso más en que los procesos judiciales están mal hechos desde la presentación, ¿no? de la carpeta de investigación. Pero es que los muertos no llegaron a la Procuraduría. Sí, pero a ver, porque ya esto quedó, creo que ya quedó claro, pero dijiste que habían tres motivos. Entonces, el primero, ustedes dos dicen no debería de proceder. Claro. Sí. Hay uno que considero, no sé si viene explícito, pero su gran delito es haber encubierto. ¿Sí? ¿Encubierto a quién? Pues a los verdaderos actores. Entonces, él tenía la obligación de llevarlos ante la justicia y en lugar de llevarlos a la justicia, los encubre y los protege. Sí. Sí, Fíjate, ese sería, yo creo son que los tres la razón delitos principal. con los que se le vincula proceso son el de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, todos estos relacionados a la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. O sea, el tercero es lo del encubrimiento. Y la tortura es en el proceso, ¿no? O sea, tortura a mucha gente mientras investigan. Los términos por los cuales se dan a conocer ha sido vinculado al proceso. Yo creo que ahí entra toda esta parte del complejo procedimiento de defensa y por una parte, y por otro el de la presentación de pruebas que acreditan lo denunciado por parte de
en este caso de la Fiscalía y sus representantes. Pero insisto, me parece que este solo hecho de haber sido vinculado a proceso por un delito que en el momento en el que él se desempeñaba no estaba tipificado Como delito. que posteriormente la reforma constitucional lo establece, deja en entredicho el eso ya, posible desempeño correcto de la Fiscalía. Ese por eso, es el punto. pero eso ya quedó. Ya no hay más Claro. que decir. Digo, Ahora hay que darle seguimiento, en pero todo digo, caso ya esto sería, ya está claro, cerrado. en todo caso, si Pues la ya esta defensa exposición. de don Jesús Murillo la documenta perfectamente bien esto que aquí estamos conversando, pues es un delito que evidentemente será desechado, ¿no? En cuanto a la causa que se Pero, le sigue, ¿no? aquí la parte principal yo creo que es el encubrimiento, ¿sí? Cómo él, si esta tortura fue para sacar y construir su verdad histórica, pues eso también podría, Ujú. tendría que ser penado. Pero la gran pregunta es, ¿va a escalar? Se habla de que junto con él iban a procesar a otras 20 personas, entre ellos algunos militares. Claro. ¿El ejército Oye, lo va a permitir o fue consensuado ya previamente? Yo, Oye, como la relación entre el presidente y el ejército es tan buena, Claro. me llevaría a pensar que ya fue consensuado. ¿Cuántos años han pasado? Déjame, pues, esto se le puta en 2014. 2014 a 2022. Si hubiera habido un acto indebido de los miembros del ejército en cualquier escala del rango, cabos, capitanes, todo eso, el propio ejército debió haber hecho algo inmediatamente. No creo que ese rango se haya movido sin autoridad, sin la disposición de un jefe máximo. ¿Ok? Van a enjuiciar a 20. Vamos a ver qué van a hacer. Lo común en México es que hay alguien que pague los platos rotos. Yo a lo que voy es a una autoridad dio la orden. ¿Ok? Quiero llegar a esa autoridad superior a ver quién se atrevió a hacer una cosa de este tipo. Y me gustaría saber por qué. Aunque cuando tú te haces soldado en el ejército mexicano, estás entregando tu vida en manos de tu general, que puedes disponer de ella, eso queda claro también en las normas militares del país, te entregas y tú estás al servicio de la patria, pero ¿por qué sacrificar un elemento que te está haciendo útil? Claro. Bueno, en ese sentido, Donel, y atendiendo al comentario de Bernardo, hay un dato interesante y revelador en cuanto al día siguiente de la detención del licenciado Murillo, que fue señalado, o se da a conocer que es señalado García Scharfo, Sí. el jefe de la Seguridad Pública del Distrito Federal, en la denuncia o en el acto que Aparece motiva su nombre. la Fiscalía, que menciona su nombre y que no se ha vuelto a mencionar ni por las autoridades federales ni por algunos medios de comunicación. Me parece que Además, cómo va extendiendo esto, ¿no? hace 8 días escuché que o leí algún artículo en el que hablaban de la seguridad en la Ciudad de México, cómo había mejorado, y gracias al trabajo Sí, de... un día antes, justamente, ¿no? Entonces, lo están presumiendo y de repente aparece acá en esta en eso. historia. Oye, Sí, yo decía, pues, un día salió, sáquenlo de esta historia y manténganlo en el lado de los buenos. un día decía, un día salió como estrella. Ajá. Y al día siguiente salió estrellado, porque fue en 24 horas el cambio de Sí, percepción. pero la orden de un puede ser, personaje, ¿no? compónganlo estrellado. Claro, claro. Sí. Pero volvemos a lo mismo, me quedo Bernardo, me quedo Manuel, que vuelve a este ingrediente de especulación que enturbia, lamentablemente, sí. un procedimiento que debe de ser cuidadoso y claro. ¿Quieres ¿no? meter preguntas que extrañan? En las encuestas semanales de Roy Campos, ¿sí? ¿Cómo se llama? El trabajo de señor presidente, ¿sí? Había venido a la baja en la percepción pública, ¿sí? Sí. Entra uno de estos temas y Claro, empieza claro. también a recuperarse. Claro. Y si me permiten, lo diré con todo respeto y cuidado, porque está en medio de este proceso, pero de manera personal yo sí puedo dar testimonio de que Jesús Murillo Caram es uno de los personajes del sistema político mexicano, como servidor público, como administrador público, de lo más profesional que yo he tenido la oportunidad de conocer, un hombre serio, un hombre de carácter, Sí. un hombre de Pero al final de trato cuentas duro. tenía jefes. Y que, O tenía pero jefe. yo hablo por él, mi querido Sí. Bernardo, porque creo que es justo
también dignificar a un ser humano que ha servido al Estado mexicano, que puede tener, como cualquiera de nosotros, tal vez errores, pero me parece que la forma como se le ha exhibido, la forma como parece ser pretendiendo utilizar la figura, insisto, sin demérito de la posibilidad de un procedimiento como que está dando. Yo creo que ahí, personalmente, yo daría testimonio de ser un hombre, de que es un hombre, y como lo conocí, serio, profesional, de carácter, un hombre respetuoso de las instituciones. Me parece que lo mínimo que pudiera tratársele es con el respeto, nada más y nada menos que un trato justo. Un trato que garantice sus condiciones como Bueno, ciudadano el presidente y ha sus dicho que derechos. eso está garantizado. Aunque ha dicho también el presidente hace unos días, emitiendo algún juicio que me parece sumamente Hasta no adecuado, peligroso. no adecuado de un juicio que el jefe del Estado mexicano emita contra una persona que está en proceso y que debe de, ante todo y por sobre todo, salvaguardar el debido proceso, garantizando su presunción de inocencia. Sí, y yo veo muy grave, de verdad muy grave, la detención de Murillo. Sí. La veo grave. Pero si él, aunque sea, si es una persona de sistemas, a final del sistema, a final de cuentas tenía un jefe. Y si el jefe le dice, esto me lo encubres, y él lo hizo, Claro. sí hay que hacer una Pero Bernardo, yo investigación creo que aquí lo que hizo Manuel y es el saberlo. asunto, más allá del procedimiento y lo que se pueda, no, es la forma como se está iniciando este proceso en el que ya de entrada deja muchas dudas por parte de hacia la Fiscalía General que esté debidamente documentado. Y eso hace vulnerable no solamente a Jesús Murillo Caram, hace Lo vulnerable a mismo cualquiera pasó de con nosotros. Rosario Claro, Robles, vino el escándalo y esa es de una recurrencia. ¿cómo se llama? El día que la detuvieron, Sí. sí, estuvo 3 años, la soltaron, sí, bajo un argumento de que ya estaba grande, andaba enferma y tiene que irse a su casa, sí, Y haciendo a un lado todas y así las hemos visto violaciones a varios de origen. pasar, Claro. ¿no? Ahorita, Ese es- por las mañaneras. Espero que no estemos nosotros en boca de esas No, mañaneras. no. Sí, No, pero no, lo no, que sí quiero Estaría aquí agradecer, el no, señor. oiga, lo que sí quiero nosotros, agradecer uy, es a nuestros amigos radioescuchas, que ellos son los que tomarán las decisiones, El día que te detengan. no, no, las Ah, de decisiones las opiniones que que damos. ellos, sí, ellos se generarán su propia opinión y les agradecemos haber estado con nosotros esta mañana. Sí. Un honor, mi querido Bernardo, Manuel, un buenas honor. El gusto ha tardes. sido mío.